En este video voy a presentarles los elementos más básicos para trabajar con funciones de transferencia en el estudio de la respuesta en el tiempo para sistemas continuos, para sistemas de control. Vamos a trabajar con Scilab y su herramienta de análisis gráfico Xcos. En Xcos vamos a trabajar a modo de diagramas de bloques los sistemas, las entradas, las salidas, utilizando para esto las librerías estándares incluidas en Xcos. Lo primero que hay que trabajar cuando estamos estudiando funciones de transferencia es el bloque donde escribimos la función de transferencia. Se encuentra en la paleta de sistemas de tiempo continuo y en esta vamos a escribir la función de transferencia en la forma de denominador y numerador en el dominio de la frecuencia compleja, S. Los parámetros se editan haciendo doble clic sobre el bloque y podemos escribir el numerador y el denominador directamente, poniendo los números que comprenden. En este caso, la función es una función de primer orden, donde la constante k es 1, la constante de tiempo tau es 1, y eso se puede escribir valores distintos directamente editando sobre el bloque. Pero también es posible y vamos a utilizar el método de utilizar variables de contexto. Para eso, en simulación vamos a asignar contexto y allí uno puede escribir distintas instrucciones que van a servir para toda la simulación que estamos usando. En este caso vamos a definir una variable k como 1, que va a ser nuestra ganancia, y la constante t1, que va a ser la constante de tiempo del sistema. Asignados en el contexto, las podemos usar en cualquier bloque. En este caso, vamos a trabajar la función de transferencia como k dividido en 1 más t por s. Nuestra función de transferencia entonces va a tener la forma genérica de una función de transferencia con un sistema de primer orden, donde las variables, los valores de k y t los hemos definido en el contexto. Definida ya la función de transferencia que vamos a estudiar, lo siguiente es ingresar entradas y observar sus salidas en el dominio del tiempo. Las entradas se obtienen en fuentes. En este caso, el estudio básico va a partir con una entrada escalón. La entrada escalón, la cual conectamos a la planta, al sistema que estamos estudiando, también tiene parámetros editables. En este caso, el escalón parte en un tiempo igual a 1, tiene valor inicial 0 y valor final 1. O sea, cambia de 0 a 1 en tiempo igual a 1. Y para observar gráficamente la salida en el tiempo, tenemos que ingresar un sumidero, en este caso algo que obtenga la salida, y dentro de las distintas alternativas que están en Sinks, vamos a utilizar el cscope, que es para graficar. El cscope necesita una entrada de reloj, y ese reloj lo obtenemos en las fuentes, un reloj de control, un clock C. Se observa la diferencia entre las entradas de datos, las entradas de información, y las entradas de control, que se encuentran con flechitas rojas, con líneas de color rojo. Esto es todo lo que vamos a necesitar como elementos. Y si en este momento vamos a graficar, vamos a obtener una simulación en progreso, puede demorar en algunas ocasiones, dependiendo de su sistema. Y tenemos un gráfico que, si se observan, está creciendo. Un gráfico dinámico, sigue graficando, va aumentando el valor de t, no es un gráfico muy útil. Hay que editar algunos aspectos adicionales. El primero de ellos es que la simulación no acabó y me marcó una alerta en este caso. En la configuración de simulación, nosotros vamos a tener que siempre indicar cuál es el valor final donde el sistema va a terminar de simular. En este caso,
estamos integrando y estimulando en el tiempo, el valor final es 1 por 10 elevado a 5, es un tiempo bastante grande para las constantes que estamos trabajando. Por tanto, vamos a definir un valor pequeño y nuestro tiempo final de integración va a ser 10. Si con ese cambio nos volvemos a graficar, tenemos una gráfica que nos muestra la simulación de la respuesta del sistema y, no obstante la gráfica llega hasta tiempo igual a 30, el programa dejó de simular y dejó, por tanto, de graficar en tiempo igual a 10, que fue el valor preasignado. Nuestro gráfico entonces no es necesario que llegue hasta 30. Lo mismo que los límites de x en sentido negativo y en positivo son muy grandes respecto al valor a los valores que está respondiendo el sistema. Por tanto, este gráfico lo vamos a ajustar. Aquello lo hacemos en las opciones de la ventana de Scope, la ventana de gráficos, y las opciones útiles que tenemos que editar son el I mínimo, el valor mínimo en el eje Y, vamos en 0, el I máximo, veamos con 2, y el tiempo de refresco es hasta dónde va a graficar. Estaba graficando hasta 30, vamos a graficar hasta 10, que es nuestro límite de simulación. Con esos datos, nuestro gráfico ya nos queda bastante más explícito respecto a los valores que estamos buscando. Es mucho más amigable de ver. El tiempo, el I máximo llega hasta 1, aproximadamente 1, vamos a verlo. Por tanto, 2 es todavía una escala muy grande. Volveremos a ajustar. El I máximo no va a ser 2, va a ser 1.8. Veamos cómo resulta en este caso. Tenemos ya un gráfico bastante más amigable. Pero estamos observando solo la salida. Si quisiera observar simultáneamente la entrada y la salida para comparar, vamos a necesitar agregar algunos elementos adicionales. Hay un par de opciones de gráfico para graficar múltiples variables simultáneamente. Uno de ellos es, en lugar de un cscope, que es para un gráfico de una sola variable o una sola línea, un semscope, que permite graficar múltiples variables. Vamos a mostrar cómo funciona conectando una de las entradas a la salida del sistema que estamos estudiando y la otra de ellas a la entrada del sistema que queremos estudiar. En este caso, graficamos y obtenemos dos gráficos, uno de la entrada y uno de la salida. Esta forma de graficar puede ser muy útil en algunos casos, pero para comparar ahora en este momento nos es más útil que ambos gráficos se encuentren superpuestos en uno solo. Eso no lo permite hacer el CSCOPE, el CM, el de gráficas múltiples. Lo permite hacer el mismo CSCOPE que teníamos antes y lo vamos a volver a incluir en el sistema, pero trabajando con un elemento extra que es un multiplexor. En enrutamiento de señales vamos a encontrar un sistema, un bloque llamado MUX. El multiplexor nos permite mezclar señales. En este caso vamos a mezclar la salida con la entrada. No las une, no las suma, simplemente las superpone, las envía uno tras otro, tal como lo hace un multiplexor electrónico en datos. El multiplexor entonces nos va a permitir observar en el mismo gráfico entrada y salida. Tenemos que volver a ajustar los ejes puesto que habíamos eliminado previamente el bloque. Teníamos el mínimo en 0 y el máximo en 1.2, vamos a ver ese gráfico, y el tiempo final
en 10. Tenemos entonces un sistema que responde como esperábamos, como un sistema de primer orden, y ante una entrada de escalón responde con una subida exponencial que comienza en 0 y termina en el valor máximo de la entrada, en este caso es 1. El gráfico ya es explicativo, pero hay algo que se puede mejorar. El escalón aparece muy lento en su ascenso. Uno esperaría que fuera un tiempo 0 y al momento de 1, que es cuando se produce el escalón, inmediatamente tomara valor 1. Esto es a propósito de cómo estamos muestreando para graficar. Eso es responsabilidad del reloj de control. ¿Cuántas muestras está dando para graficar? El reloj de control está muestreando a periodos de 0,1. 0,1 es una décima parte de la unidad, que es lo que estábamos buscando, es un tiempo muy grande para graficar. Reduzcámoslo por 10. El periodo de muestreo 0,01. El tiempo de inicialización de cuando empezamos a graficar se puede cambiar o no, no es relevante para el caso de fotografía, pero el tiempo de muestreo más breve hace que el gráfico tome más tiempo en ejecutarse, pero también nos da un gráfico mucho más preciso. Y ya observamos que el escalón es efectivamente como lo estimábamos, en 0 y luego en 1 sube instantáneamente. Con estos elementos básicos, estos son los elementos básicos para trabajar en el análisis de funciones en el dominio del tiempo, utilizando XCOS. Para resumir, tenemos la planta, que está en el sistema de tiempo continuo, y la podemos editar, sea directamente o por medio de las variables de contexto, utilizando las variables de contexto KLT que acabamos de definir. Necesitamos una excitación para nuestro sistema, que se obtiene desde las fuentes. Hay distintos tipos de excitaciones, las vamos a ir observando, escalones, rampas, etc. Para observar las respuestas utilizamos el C-scope. El C-scope es un gráfico único, donde podemos ajustar los ejes, los límites, etc. Funciona en conjunto con los relojes de control. Y para graficar varias señales superpuestas es útil aplicar un multiplexor. En este caso, para graficar simultáneamente la entrada y la salida del sistema. Con estos elementos básicos tienen suficiente para comenzar el estudio de la respuesta de los sistemas en el dominio del tiempo. Así que ahora intenten